Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Waldo Carreño. Esta es nuestra segunda clase, Importancia de los trabajos de Pasteur, principales defensores de la hipótesis de generación espontánea, condiciones en las cuales se supone apareció la vida, síntesis de los primeros compuestos orgánicos. Para comenzar, en la clase pasada estuvimos hablando en la parte introductoria sobre las teorías de el origen de la vida. En este caso, vamos a trabajar la teoría de la abiogénesis o de la generación espontánea. En principio, la vida se origina, según esta teoría, a partir de materia inorgánica o de la materia orgánica en descomposición. ¿Cómo llegaron los filósofos, en este caso la mayoría eran filósofos, empezando por Aristóteles, a esta observación, a esta conclusión? Llegaron a la conclusión a partir de las observaciones diarias que veían. En este caso, gusanos que aparecían del lodo, aparentemente de la nada, larvas de moscas que aparecían en las carnes, según ellos aparentemente de nada, y ratones que aparecían en los cultivos, en las casas, sin ninguna explicación para ellos. Claro está, sabemos que si salen gusanos de tierra, lombrices de tierra, de la tierra, es porque en esa tierra había algún huevo del gusano y ese fue el que se eclosionó posteriormente con las condiciones para poder originarse ese animal allí. Igualmente con las larvas de las moscas, pues simplemente en algún momento alguna mosca se paró y dejó las larvas. Con los ratones, situación similar. Alguna rata pasó por allí, dio a luz ahí en ese sitio y los ratones llegaron. Evidentemente buscando comida en este caso. Breve reseña histórica para que nos ubiquemos de lo que vamos a hablar en esta clase. Tenemos entonces de la generación espontánea principalmente y de la biogénesis. Tres exponentes, los principales exponentes para la generación espontánea tenemos a Aristóteles, tenemos a Jean-Baptiste Van Helmont y tenemos a John Needham. En la biogénesis vamos a hablar de Reed, vamos a hablar de Lázaro Spallanzani y vamos a hablar de Louis Pasteur. Los principales defensores de esta hipótesis, en este caso centrándonos en Aristóteles. Tenemos que tener presente allí en Aristóteles era un griego, simplemente no tenía la tecnología para poder hacer una investigación más a profundidad de los temas planteados. En este caso él lo que hacía era observar, y a partir de sus observaciones él formulaba una hipótesis, y así surge la hipótesis de la generación espontánea de observación. ¿Qué vio él inicialmente? Bueno, que los seres vivientes se pueden originar de materia no viviente, de materiales elementales. Observaciones que veía: el suelo de un estanque durante la sequía, todo se convertía en fango, los peces morían, y esas condiciones luego, cuando se volvía a inundar, los peces volvían a salir. Él no tenía el conocimiento ni tampoco tenía la forma de observar que en el fango habían huevos de peces que bajo las condiciones adecuadas después iban a eclosionar. Que las moscas salían de las carnes podridas, de las hojas secas salían larvas, o simplemente de la cola de caballo en el transcurso de lo colocaban en un río, y esa cola de caballo iba a generar insectos que iban a estar alrededor de él. Esta idea general de Aristóteles duró casi hasta la mitad del siglo XVII. El otro defensor, Jean-Baptiste Van Helmont, ¿qué afirmaba él? Igual que Aristóteles, a través de la observación, él decía que la vida podía surgir de forma inanimada por un soplo de vida. En este caso, piojos, garrapatas, pulgas y gusanos surgen de las vísceras o de los excrementos sin mayor explicación. De lo que él podía ir más a profundidad, a observar la parte microscópica. No existía en ese momento un microscopio para poder él observar lo que estaba ocurriendo, o no conocían, si llegaba a existir, no conocían la estructura que estaba allí presente. Desde la idea de él surgen también la parte de los ratones. Ratones que aparecen por presencia de alimentos en algún sitio.
El otro defensor de la hipótesis de generación espontánea, entonces tenemos a Needham. Needham intentó hacer la observación científica un poquito más allá. ¿Qué hizo Needham? Needham agarró carne, agarró envases con tapones de corcho, colocó la carne y puso sus tapones. ¿Qué sucede? Según la hipótesis de generación espontánea, como el envase está cerrado, pues simplemente esa carne no debería descomponerse. Actualmente sabemos que inclusive la carne, habiendo estado cerrada allí, se va a descomponer porque hay microorganismos presentes ya en el animal. Bueno, regresando al punto, Needham llegó, puso sus cositas allí y se dio cuenta que la carne se descompuso. ¿Qué sucede? Primero, el corcho es poroso, por ahí puede entrar aire, no va a atrapar todos los microorganismos, y entonces ya Needham después esa hipótesis de Needham fue refutada. Con toda razón, simplemente haciendo un experimento sencillo, tapando realmente los potes de forma hermética. Se iba a descomponer, pero mucho más lento. Surge entonces, a partir de esa refutación, la teoría de la biogénesis. Parte de idea creacionista, pero con fundamentos químicos. Francesco Redi planteó en un experimento muy sencillo pero contundente la idea de que los individuos no surgían de la nada, pues simplemente tenía que haber algo de donde surgieran. ¿Qué hizo él? El experimento de Needham lo llevó a cabo con mejores condiciones, tapó sus envases bien y se dio cuenta que los gusanos no iban a aparecer de la carne descompuesta sí porque sí. Si no hay una mosca que se pare, pues los gusanitos de la carne no van a aparecer, por lo tanto no van a haber mosca. Y aquí tenemos el experimento de Redi. Dejó la carne tapada de forma hermética y los gusanos, las moscas no llegaban, por lo tanto no podían colocar huevos y no salían los gusanos en la carne. Situación distinta si los envases estaban destapados. Allí él se iba a dar cuenta que había una generación de moscas que iban a nacer entre comillas de la nada. Ya sabemos que son huevos que están colocando. El otro defensor entonces lo tenía de la biogénesis. Tenemos el más renombrado, es Pasteur, por la forma en que trabajó. Él se dio cuenta que el aire tenía microorganismos, que no solamente era el oxígeno presente ni los elementos químicos presentes que componían el gas, sino que también había microorganismos presentes en el aire. Esta teoría surge, o él plantea que la vida surge de otros seres vivos. Se opone a la abiogénesis o la generación espontánea. Con su experimento, o con el experimento de Redi y con el experimento posterior de Pasteur, él planteó simplemente que tenía que estar el aire presente o algún organismo presente para que se originara la vida. ¿Cómo demostró Pasteur esa hipótesis de la biogénesis? Él planteó, hizo un caldo, una sopa, y esa sopa la puso en condiciones en las cuales ella no pudiera recibir aire donde hubiera microorganismos. Ese caldo, donde él observó que no había microorganismos, fue la prueba fundamental para que se diera la teoría de la biogénesis. Entonces, en el aire hay microorganismos. Eso es lo que plantea Pasteur para ir puntualizando la clase. Los microorganismos presentes en el aire son los que van a encargarse de descomponer los alimentos. Vamos al experimento de Pasteur, que lo van a ustedes en su casa con cosas hogareñas y después posteriormente con una explicación mía vamos a
hacerlo en la casa para demostrar si en verdad funciona. O sea, ¿qué hizo Pasteur primero? Pasteur hizo su caldo de carne, su sopa, lo virtió en 2 matraces de cuello largo. Esos matraces de cuello largo los curvó, o sea, calentó y curvó los matraces. Además, hirvió de nuevo la sopa para que se esterilizara. Y se dio cuenta que la sopa duraba más. No es que no se estropeaba, ojo. La sopa dura más. Porque en ella, si no hay presencia de microorganismos que entre por el aire, pues simplemente no se estropea tan rápidamente. Ese cuello en forma de S o cuello en forma de cisne que él construyó, se lo quitó a uno de los envases, se dio cuenta que el caldo finalmente se descompuso. En ambos matraces estaba entrando aire. ¿Qué es lo que cambiaba? Que en uno la forma de S o el cuello de cisne del envase impedía que entraran los microorganismos, ya que quedaban depositados en el fondo. Con esta prueba entonces él pudo decir que la generación espontánea es falsa, que la vida va a aparecer de otro ser vivo. Esto le dio entonces o permitió el desarrollo de la idea de cómo aparece la vida en la Tierra. Lo primero es que tenemos que estar pendientes y puntualizar que había una atmósfera y un clima primitivo que son los que dieron pie a la evolución prebiótica. Si esa atmósfera no fuera sido así, de repente no se daba la vida. ¿Cuándo ocurría esto? Primero, la Tierra, más o menos 4.500 millones de años, era caliente, se estrellaba meteoritos, generaba este choque demasiado calor. Ese calor podía en sus inicios atentar contra cualquier forma de vida, porque ya que de las condiciones esenciales de ese momento no permitían una estabilidad. Sin mencionar que en ese momento tampoco había en la formación de la Tierra agua presente. Esa se condensa y llega después. El agua puede llegar a través de meteoritos que pasen, que estén hechos de hielo. Recuerden que el ambiente espacial es muy frío. Poco a poco la Tierra, después de esos 4.500 millones de años, empieza a enfriarse. Más o menos 1.000 millones de años tardó en enfriarse para poder generar el clima y la atmósfera primitiva que dieron origen a las primeras formas de vida. Entonces, ¿cómo era esa atmósfera? Lo primero es que había muy poco oxígeno. Y había muy poco oxígeno porque la mayoría del oxígeno reaccionaba con otros compuestos minerales. Entonces, el oxígeno presente, cuando llegó a hacer reacción con el hidrógeno, forma el agua. De ahí tenemos entonces la primera fase de esa formación de agua. Pero no solamente esa formación de agua, sino que también el oxígeno iba a formar dióxido de carbono. Dióxido de carbono que iba a permanecer atrapado en los minerales. El agua, como solvente universal, permitió que esos minerales se fueran soltando posteriormente el dióxido de carbono y pudiera ser utilizado mucho después, en lo que aparecieron las primeras células, por los organismos fotosintéticos. Esta agua disuelta que formó esta agua que en lo que se fue condensando, que formaron los océanos, que formó nuestra atmósfera, que disolvió los materiales, fue la causante de que las aguas oceánicas de algunos lagos en ese momento esenciales se volvieran saladas. Otra condición entonces, la presencia de energía allí. Los rayos, las tormentas, el calor de los volcanes y la intensa luz ultravioleta atentaban contra de la formación de la vida, sobre todo las rayos ultravioleta, que son capaces de destruir cualquier molécula de ADN o de ARN.
Resumiendo entonces, ¿cómo tenía o cuáles eran los componentes de esa atmósfera primitiva? Primero tenías dióxido de carbono, metano, amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, ácido clorhídrico, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua. Para que se den una idea, el ácido clorhídrico es el que se encuentra en el estómago y es el encargado de hacer las primeras partes de fraccionamiento de los alimentos. Ya dijimos que no había prácticamente oxígeno libre. Los principales exponentes, los principales propulsores de esas condiciones o de estudiar esas condiciones iniciales de la Tierra fueron los científicos Oparin y Haldane. Oparin sugiere que él puede replicar que las condiciones esenciales a través de los estudios geológicos que se han hecho sobre las rocas de la Tierra en ese momento pudieron ser las que se mencionaron anteriormente. A su vez, él dice que la vida ha podido surgir de la materia no viviente a través de reacciones químicas. Esta es la parte importante. Resulta ser que cuando hablábamos de generación espontánea, sí, la generación espontánea, el soplo divino, todo lo que ellos querían decir no tenía una prueba, pero aquí ya tenemos pruebas. Y entonces estos dos señores, con su hipótesis, permitieron después que Stanley Miller desarrollara un sistema de estudio, un sistema experimental, donde se comprobaran que las condiciones que ellos decían eran realmente las adecuadas para que se formara la vida. ¿Y cómo o qué hizo en este caso Stanley Miller? Pues simplemente le agarró un matraz. Ese matraz colocó agua, colocó los elementos esenciales, metano, amoníaco, gases de hidrógeno, colocó electricidad, la calentó para simular esas condiciones. ¿Y qué fue lo importante de simular esas condiciones? Que él después en su experimento planteó que las moléculas se iban a condensar y al condensarse evitaba la posibilidad de unirse. Y esa unión, en sus resultados, él obtuvo coacervados. Y en sus resultados obtuvo elementos esenciales que fueran capaces de formar la vida. Después de una semana, él descubrió que habían aminoácidos, glicina, ácido glicólico, alanina, ácido lactático, ácido fórmico, urea y otros. Y resulta ser que esos son elementos típicos de origen biológico, pero que los pudieron replicar a través de este experimento a partir de materiales inorgánicos. Esos compuestos que obtuvieron entonces, obtuvo amoníaco, obtuvo acetileno, son compuestos que van a ser esenciales para que los seres, para el funcionamiento de los seres vivos y posteriormente para la formación de moléculas replicadoras de la información, ARN y ADN. Esta ha sido el final de la clase. Muchas gracias por tu atención, que tengan un excelente día. No olviden la lectura que se les mencionó en la presentación. Hay que leer para estar preparados para las actividades.